Pablo Martín, alumno de cuarto de Filología Clásica, y en este vídeo vamos a hablar sobre la influencia del mundo griego en el Assassin's Creed, en concreto en tres juegos, en el Odyssey, en el Origins y en el 2. Adelante el vídeo. Nuestra primera entrega, el Assassin's Creed Odyssey, se desarrolla en la Guerra del Peloponeso, entre el 431 y 404 a.C. El escenario bélico de la mayor guerra entre griegos que enfrentó a la Liga del Peloponeso, capitaneada por Esparta, y a la Liga de Delos, liderada por Atenas. Además, podemos jugar como mercenarios posicionándonos de parte de uno de los dos bandos, ya sea como mujer, Cassandra, o como hombre, Alexios, ambos de origen lacedemonio. Nuestras labores se centrarán en el asesinato, en la infiltración en campamentos, en la exploración por el gran mapa de Grecia, en dirigir naumaquias, etc. Por otra parte, se toman licencias para representar combates. Las luchas por cada región de Grecia entre espartanos y atenienses se libran desordenadas y no en formación falange, esencial en la estrategia militar del momento. También es fascinante el cruce entre mitología e historia, imprescindible a la primera para la recepción y comprensión del mundo griego para el jugador. En concreto, nos encontramos seres mitológicos, una esfinge, un cíclope, minotauro, Medusa. Además, podemos visitar la ciudad mítica introducida en dos diálogos de Platón, en el Timeo y en Critias, o sea, la ciudad de la Atlántida. Otra cara de la mitología es la competencia entre muchos lugares de la Hélade para declararse originaria de algún mito y conseguir reliquias vinculadas a un héroe. Prueba de ello es al comienzo del juego, en la isla de Cefalonia, en donde debemos conseguir un sudario que Penélope tejió y el arco de Cefalonio, antecesor de Odiseo. Esta rivalidad entre ciudades y regiones nos recuerda los enfrentamientos entre los pueblos para atribuirse alguna leyenda de la Virgen o atributo de Cristo, por ejemplo, en las mil y pico formas en las que la Virgen se aparece en cada lugar. El mapa del Odyssey es extenso cuanto menos, desde Macedonia hasta Creta, de norte a sur, y desde Cefalonia hasta Quíos, de oeste a este. Este gran tamaño se ha reducido en cuanto a la distancia entre islas. Por ejemplo, Creta se encuentra más próxima al Peloponeso en la vida real y igualmente ocurre con las Cícladas, entre sí, pero sigue siendo el más grande de la saga, y por tanto, la experiencia del juego se vive entre viajes, a caballo y en nuestro navío, la Drastea. Las distintas instituciones que podemos observar mientras servimos como miscios, o sea, como mercenario, son, en Atenas, la colina del Nix, en donde se reunían históricamente el Consejo de Atenas, también conocido como Eclesía. Y es aquí donde presenciamos desde un enfrentamiento entre Quilón y Pericles hasta una serie de preguntas filosóficas realizadas por Sócrates al público, el famoso método socrático mayéutico, como hemos estudiado en filosofía. Y en Esparta, las instituciones visibles son la diarquía, Pausanias y Arquídamo en este momento como reyes, y los éforos, unos nobles que limitaban a la monarquía espartana. ¿Qué lugares y monumentos podemos encontrar en este juego? Pues desde el templo de Zeus en Olimpia hasta las ruinas del palacio de Minos, el Acrópolis y el Piero de Atenas, Ítaca, el escarpado terreno de Laconia y el monte Taigeto dentro de este, las largas costas de Eubea o de Creta, los diversos templos de los dioses olímpicos, los desfiladeros de Termópilas en Málide. Por último, me limitaré a comentar dos figuras importantes en el desarrollo de la historia y en el mundo helénico. La primera, Aspasia de Mileto, conocida por ser la mujer influyente de Pericles, defensor de la democracia ateniense en la época de oro de la polis. Ella se nos presenta como una mujer inteligente, valiente y controladora. Guía a su marido en sus últimos momentos, en los que el demagogo Cleón se alza en Atenas incitando a la insurrección de sus habitantes por la situación de la guerra. Por otra parte, Heródoto Halicarnaso, el padre de la historia, se une a la tripulación del protagonista a comienzo del juego. Este hecho nos da a entender que muchos de sus viajes y conocimientos se producen mientras el jugador recorre todo el Egeo. Heródoto destaca por sus consejos, descripciones geográficas y los relatos espontáneos de mitos a medida que nos acercamos a una isla o región. El segundo juego, el Origins, nos sitúa en el año 49 a.C., en un mundo helenístico en clara decadencia y en el Egipto de los últimos reyes ptolemaicos, Cleopatra VII y su hermano Ptolomeo XIII, que comienza a ser sometido mediante las incursiones del romano Julio César. El argumento de esta historia es clave para la saga, pero no encontramos tantas referencias en el mundo griego. Mientras que en el Odyssey los personajes eran griegos, en el Origins el propio protagonista es egipcio, así como la mayoría de sus personajes. Aunque sabemos que los primeros reyes egipcios y los más importantes, o sea, Ptolomeo I Sóter, segundo Filadelfo y tercero Uergetes, del Egipto tolemaico, implantaron la cultura griega entre la élite macedonia, dominadora del pueblo milenario egipcio que siguió manteniendo sus propias costumbres. Sin embargo, parece que los últimos faraones de Egipto fueron paulatinamente absorbiendo esta cultura egipcia.
Por último, aunque el mapa del Odyssey sea mucho mayor que el del Origins, esto no quiere decir que no valga la pena recorrer el río Nilo, visitar Memphis, llegar hasta el delta del río, contemplar las pirámides, descubrir lugares emblemáticos en el desierto y, sobre todo, llegar a las ciudades de Alejandría y Cirene, ambas griegas, haciendo hincapié en los diversos elementos griegos que encontramos en la primera, la biblioteca, el museo, el faro. Y el final de nuestro viaje lo ocupa el Renacimiento, en concreto la saga del Assassin's Creed 2. Sin embargo, la historia de Ezio Auditore solo la comentaremos en el primer juego y el tercero, puesto que el Assassin's Creed Brotherhood, la segunda parte, se centra en Roma y no presenta muchos influjos del mundo helénico. La primera parte gira en torno a las luchas entre asesinos y templarios, y al igual que en el Odyssey y en el Origins, hay algunas figuras históricas, en este caso humanistas, que venden influencia del mundo grecolatino, Leonardo da Vinci o Nicolás Maquiavelo. Las diferentes localizaciones se ambientan la segunda mitad del 480 italiano en Toscana, Romaña, los Montes Apeninos y Venecia y Florencia. Lo más destacable y cercano al mundo griego no es tanto Florencia, pero sí lo es Venecia, ya que Venecia fue una vez una ciudad griega que, una vez independiente, tuvo contactos con Oriente. La Basílica de San Marcos muestra una influencia de todos los pueblos que pasaron por la zona, pero la propia estructura y material, la planta griega y el mármol del edificio, demuestran la importancia de su herencia griega. La tercera parte lleva al protagonista a la ciudad imperial de Constantinopla, y nos pone de manifiesto una civilización griega que ya nada se asemeja a aquella que reflejaba el Odisei. La cultura griega se transforma radicalmente, por los preceptos del Corán, en una túrquica. El ejemplo más claro de esto último es la modificación externa de la obra más magnífica de la Alta Edad Media o Antigüedad Tardía, la Basílica de Santa Sofía, decorada ahora con 4 inmensos minaretes otomanos y el lejano recuerdo de unos inicios paleocristianos. Y en definitiva, la experiencia que nos ofrece el Assassin's Creed es realmente satisfactoria, al combinar las mecánicas propias de un videojuego y los diversos momentos que introduce en la historia de los griegos, de manera que somos capaces de sumergirnos en esta recreación bastante fiel realizada por Ubisoft de las batallas, personajes, lugares y de los distintos momentos del pueblo heleno. Una manera innovadora de recrear y de vivir nuestros conocimientos adquiridos mediante los estudios de griego y cultura clásica dentro de unos juegos tan bien logrados.